Hola, bienvenidos a esta maldita vaina, me tienes harto a mí. Bienvenidos a mi canal, estamos de vuelta otro día más. Ayer fue un día agitado para las redes sociales, tanto para Twitter por los temas locales, como para la gente en Estados Unidos y gran parte del mundo, luego de que se anunciara en el mediodía de ayer, la llegada a un acuerdo por parte de los ejecutivos de Twitter y el millonario Elon Musk para la compra de esta red social, que le había hecho una oferta hace exactamente una semana y unos cuantos días que él hizo esta oferta. El Jueves Santo se publicó una compra bastante atractiva de parte de este empresario, y el asunto es que ayer pues se llegó a un acuerdo y se vendió esta empresa. Pero antes, algo del patio. Ha seguido el Tibijala con el tema de la Feria del Libro. No le voy a dedicar gran tiempo a esa actividad. Y ayer, bueno, pues se realizó un paro en las provincias del Cibao. Ayer yo motivaba claramente mi postura frente a este tipo de actividades. Primero, porque los voceros que convocan estas protestas, entre comillas, desde mi punto de vista, carecen de toda legitimidad para, en nombre de la colectividad a la que supuestamente ellos representan, pues ellos hagan exactamente eso, asumir la vocería y llamar a protestas. Y creo que, y en esto quiero ser lo más sensato posible, que si bien es cierto que hay muchas cosas que pueden ser criticables y que hay muchas cosas que pueden ser objetables del gobierno, no me quiero unir, no lo voy a hacer, porque me tomó mucho trabajo desprenderme de ese pensamiento grupal, de esa toxicidad mental de que República Dominicana es un lugar donde todo está perdido y de que existen todos los días razones para detener la productividad de demarcaciones determinadas o destruir la propiedad privada o propiciar desórdenes, todo con la supuesta promesa de que vamos a estar mejor. Yo estudié en el sistema público de educación y sufrí todas las protestas y todas las huelgas caprichosas que los profesores llamaron a realizarse en la década de los 80 y de los 90. Una vez duré 4 meses en mi casa. Y pudiera decirse que, por suerte, con las limitaciones que provoca un sistema educativo tan mediocre como el dominicano, yo, igual que otros muchos, pudimos sobreponernos a todo eso y salir adelante. Luego llegaron años de un poco más de estabilidad a nivel educativo en el sistema público de educación en República Dominicana, pero me tocó entrar a la UAS. Y cada vez que le picaba el culo a algún grupo estudiantil, por la razón que fuera, la UAS terminaba prendida en candela. Ya eso parece cosa casi del pasado. En el Cibao hay enclaves románticos todavía, donde se puede pensar en algunas provincias y campos del Cibao que el camino a la resolución de los problemas es salir a quemar el pueblo, a prender en candela y a sacrificar vidas jóvenes que se pierden de un futuro maravilloso por dejarse agitar y ser utilizados como carne de cañón por un grupo de vividores. El caso del joven que murió ayer es muy lamentable. Y la cantidad de negocios pequeños y medianos que fueron vandalizados por estos delincuentes que están detrás de estas protestas también es muy lamentable. Yo honestamente me ha costado mucho tiempo despertar. Creo en la protesta, creo que es un derecho que está garantizado, pero nada tiene que ver. Creo que hay una mala concepción, lo que es una huelga con lo que es un motín. Y lo que vemos que pasa en el Cibao, cada vez que se convoca una huelga en los enclaves románticos de huelga, Licey al Medio, San Francisco de Macorís,
Navarrete, etcétera, son motines donde se destruye la propiedad privada, se ataca al ciudadano común y no se logra nada que le devuelva o que le mejore, que le devuelva lo destruido a aquellos que son víctimas o que le mejore la vida a los que viven en esa comunidad. Ciertamente los políticos utilizan muchísimos recursos para valerse del favor de la gente y luego que llega la hora se olvidan de esto. Eso no es nuevo. Pero no se va a solucionar nada pegándole fuego cada cierto tiempo a las propiedades y los bienes de aquellos que también son víctimas y se ven afectados por la falta de acciones concretas frente a determinados temas de los políticos de turno. No voy alineado con eso. Estoy muy claro, hace 20 años, ayer lo expliqué aquí, que me tocó vivir de cerca una tragedia de uno de estos convocantes jóvenes de huelgas del Cibao que murió producto de las heridas que sufrió a manos de la policía y hoy está olvidado y hoy posiblemente el joven que murió ayer también en unos años sea olvidado y nadie lo recuerde. Su sacrificio no ha valido la pena el de hace 20 años, ni mucho menos el del joven de ayer va a valer la pena su vida. Así que fue parcial, fue un fracaso, llámalo como usted quiera, pero yo creo que las condiciones que están dadas hoy en el país y en el planeta no dan espacio a que perdamos de vista que hay que ser objetivos, que muchas de las cosas que están pasando no son caprichos necesariamente, cuestiones que sean consecuencia de los caprichos necesariamente del liderazgo político. Le toca a ellos lidiar con el problema. Reitero, la protesta es una garantía constitucional. Los motines y la destrucción de la propiedad privada no son, ni pueden serlo, ni deben ser romantizados, ni pueden ser vistos como el medio ideal para alcanzar objetivos, porque a lo largo de mis 42 años, lo único que he visto es muchos de esos que antes convocaban a huelga, terminar acostándose con el poder, como ha hecho una gran parte del Falpo, que está acostado con el poder de turno, y como hicieron en el pasado otros dirigentes sindicales. Ahí están los de principios de los 90, los de la época de Leonel Fernández, los de principios los del gobierno de Hipólito Mejía y los de los 16 años del PLD. Ahí están. Vayan a ver cómo les fue a los que de turno les tocó arreglarse con ellos. Ayer Twitter fue adquirida por Elon Musk. Esta empresa que fue fundada hace ya 16 años por el señor Darcy, ahora me olvidó el nombre de este cabrón, el señor Jack Dorsey, la fundó en el año 2006, tuvo un origen muy particular, era una aplicación que se actualizaba por SMS. El hecho de que fueran 140 caracteres tenía que ver con la limitación de 140 caracteres por SMS que tenían los celulares en esa época. Darcy y otro grupo de jóvenes fundaron esta empresa, crearon esta plataforma. Muchos se unieron entre el año 2007, aquí en República Dominicana hubo una comunidad pequeña, pero muy cohesionada de usuarios de Twitter. Yo empecé a usarla en febrero del año 2009, pero había leído y había escuchado de ella. Barack Obama anunció su intención de aspirar a la presidencia de Estados Unidos a través de esa plataforma. Creo que fue uno de los mayores hitos en la existencia de esta plataforma y el empuje definitivo se lo dio la aparición del iPhone y otras plataformas como Android, también como la vaina esta, el BlackBerry.
La primera aplicación la utilicé en BlackBerry. Era horrible el layout, fue horrible. Pero también llegué a usarla con SMS a través de la empresa Viva. Yo actualizaba tweets utilizando SMS. Viva lo permitía a principios de la euforia que generó esta plataforma en el mundo. Yo no le encontraba mucho uso, sino fue hasta el año 2009 cuando empezó la expansión casi frenética de los celulares inteligentes en República Dominicana. Yo empecé a usar la aplicación primero en su forma web y luego la aplicación en un teléfono móvil. Mi primer teléfono móvil inteligente fue en octubre del año 2009, un BlackBerry, un 8500, si no me equivoco. Y recuerdo que utilicé varias aplicaciones, entre ellas Uber Social o Uber Twitter, etcétera, etcétera. Twitter ha evolucionado. No fue sino hasta la muerte de Michael Jackson que yo, como usuario, le encontré sentido, porque me sirvió para estar conectado con un montón de medios de comunicación que hacían actualizaciones. También fue el tiempo que más atención le dediqué a este fenómeno que estaban haciendo. La palabra del año 2009 fue Twitter, elegida por la revista Times, y la palabra nueva fue Twitter, palabras nuevas que se fueron convirtiendo en el día a día de todos nosotros, y por ahí comenzó a evolucionar una comunidad que fue creciendo, y he conocido un montón de gente maravillosa gracias a Twitter. Pero Twitter, como todo, lo que se masifica, como todo, tiene que pasar por un proceso evolutivo. Como bien me dijo un amigo exactamente en el año 2008, si bien es cierto de que la horizontalización si lo dije bien, de la información es algo que pudiera beneficiar, la información en manos de todo el mundo y de cualquier canalla, lo único que va a poner en crisis es la verdad. Y con el paso del tiempo, aquellos que no cuiden la rigurosidad con la que sirven noticias e informaciones, no importa que sea en Twitter, en YouTube o en Facebook, que también se abocó a hacer muchos cambios importantes a partir de las transformaciones que generó la llegada de Twitter o la masificación de Twitter, que yo repito, le tomé mucho sentido luego de la muerte de Michael Jackson. Él decía que esa red social se iba a convertir en un instrumento muy poderoso. No pasarían los años cuando en el año 2010 llegó la primavera árabe, y muchos pensaron, con la primavera árabe ha llegado la oportunidad del ciudadano de ser el motor que genere los cambios que son necesarios. Lo que no sabíamos era que estábamos frente a al primer gran experimento exitoso de astroturfing, diseñado y puesto en práctica por intereses políticos, no solamente de Occidente, sino también dentro del mismo Egipto y todos los países donde este movimiento se extendió como fuego. China entendió desde el principio esta realidad, y China, desde que apareció Internet, ha sido muy recelosa de qué le llega a la gente, qué usan. En China no hay Twitter, en China no hay Google, en China no hay YouTube, en China no hay TikTok, en China no hay Instagram, en China no hay Messenger, en China no hay ni hubo Hotmail, no hay Gmail. En China no hay nada de eso. No estoy diciendo que esté bien, lo que estoy diciendo es que los chinos tuvieron la visión de entender de que la masificación de la comunicación de forma descontrolada es problemático. Pero vivimos en Occidente. En Occidente la libertad, los valores occidentales se sustentan en la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. Pero también tenemos en Occidente aquellos que no creen, igual que en China, en que la libertad sea un valor absoluto que deba de cumplirse de manera plena. Otros sí lo creen. Y Twitter comenzó a convertirse en un instrumento que fue utilizado más que a favor de nosotros mismos, en contra de nosotros. Y se empezaron a dar muchas cuestiones que llevaron a esta red social, sobre todo después de que se masificó
y que pasó a la oferta pública en el mercado de valores en el año 2013. Ya no era propiedad de Jack Dorsey y un grupo de jóvenes soñadores que tenían un propósito muy noble posiblemente detrás de esto, sino que pasó a ser propiedad de importantes fondos de inversión como BlackRock o ESG, etcétera, que tenían acciones en esta empresa, y Jack Dorsey y otros con una pequeña participación ya no tenían en el directorio la toma de decisiones importantes. Entonces, el señor Elon Musk, visto los últimos acontecimientos, sobre todo del último año y medio, después de la derrota de Donald Trump, lo que ha pasado con la cuestión de la pandemia, el silenciamiento de voces críticas y de muchísimas opiniones que posiblemente sean incómodas, pero que con la excusa de que es discurso de odio o que son amenazas, le dio a los más intolerantes y a los de pensamientos más intolerantes que existan hoy en las redes sociales una herramienta para buscar silenciar a aquellos que a ellos les resultaban molestosos. La muerte digital, la desaparición de los espacios que hoy representan las plazas públicas donde se debe de discutir y donde se discuten los temas, la influencia en la política, la utilización de estas herramientas para manipular los sentimientos y la emoción de las personas frente a temas, como lo han hecho en el pasado con la televisión o como lo hicieron, como pasó en Ruanda con la radio, pues hoy lo hacen con Twitter. Y esto movió a Elon Musk a interesarse en comprar esta empresa, hacerla una empresa que ya no cotiza en bolsa, tener el control de ella y poder enfocarla en otra dirección. Y ojalá que su intención se cumpla. Pasarán meses antes de que podamos empezar a ver los cambios que tiene pensado el señor Musk, que ha creado un montón de empresas, entre ellas Tesla, SpaceX y todas esas cuestiones. Pero hace unas semanas apenas yo tuve el chance de escuchar un podcast de Bari Weiss, que es una periodista liberal de Estados Unidos, pero de estos liberales que todavía conservan su mente un poco sana, que no están arropados por toda la locura que nos ha estado envolviendo durante los últimos 5, 7 años, sobre todo después de que Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. La incorrección política se ha convertido en un arma política y Trump la utilizó con mucho éxito. Fue su discurso el que inspiró a que en otras latitudes del planeta surgieran otras propuestas y líderes populistas como él, que se atrevan a tocar temas considerados tabú en esos países, y que estos candidatos lograron concitar la atención de un electorado que está harto de imposición, de dictadura y de corrección política. Y sobre esto hablaba Bari Weiss con David Sacks. David Sacks fue cofundador de muchísimas empresas tecnológicas y el pana pues tuvo esta entrevista con esta muchacha y él pues hace ya un tiempecito, hace unos días, él fue cofundador de Twitter. Él fue también David Sacks, él es empresario, ha sido socio de Peter Thiel, Elon Musk y más Lemchin en PayPal y otras plataformas. Así que, dentro de muchas preguntas, él habló de la dictadura de Silicon Valley. Ella le pregunta sobre la eliminación de plataformas que algunos han comparado con que te arranquen la lengua, o sea, la que te eliminen de plataformas. Sobre esto, dijo él, hablaba de que la censura y el silenciamiento de voces que te resultan incómodas al principio te pueden parecer a ti atractiva hasta que es a ti que te toca que te arranquen la lengua. Luego, más adelante, cuando ella le pide tocar este tema, dice que el primer caso importante de desplataformamiento que él recuerda fue Alex Jones en 2018. Alex Jones es un comentarista
considerado por algunos un conspiranoico, acaba de perder una demanda frente a los padres de los niños asesinados en Sandy Hook, una demanda por difamación, y es un personaje muy conocido en Estados Unidos, que fue sacado de todas las plataformas digitales en el año 2018. Dice, primero Facebook eliminó todo el contenido de Alex Jones diciendo que había glorificado la violencia y violado sus políticas de incitación al odio. En cuestión de días, Apple, Spotify y eventualmente YouTube, donde Jones tenía millones de seguidores, hicieron lo mismo. Jones fue el tipo que dijo que el tiroteo de Sandy Hook fue un engaño, que los niños asesinados eran actores de crisis. Lo que han vivido los padres de esos niños a causa de sus conspiraciones es indecible. Así que la mayoría de gente que conozco pensó, buen viaje, porque este tipo debería tener la capacidad de ganar dinero con anuncios de YouTube. Cuéntanos por qué estuvo mal que la gente victoriara, pregunta Barry Weiss, dice David Sachs. Porque la censura siempre comienza con algo que le gusta a la gente y luego se convierte en algo que ellos no les gusta. Comienzan censurando a alguien que es ampliamente odiado por decir cosas escandalosas, pero eventualmente se usa con alguien que te gusta. Eso es lo que hemos visto en los últimos años. El poder de la censura sigue creciendo y se sigue aplicando a más y más casos. El ejemplo más reciente fue antes de las elecciones de 2020. El New York Post publicó un informe sobre los tratos comerciales de Hunter Biden en Ucrania. Ahora ha salido a la luz que esta historia era completamente cierta. Sin embargo, fue etiquetado como desinformación y censurado en las redes sociales para que el pueblo estadounidense no pudiera tomarlo en cuenta antes de las elecciones. O piensa en esta enfermedad. Durante más de un año se censuró la teoría de la fuga de los laboratorios. Ahora la teoría de la fuga de laboratorios es ampliamente considerada como la teoría más probable o al menos vinculada con la llamada teoría zoonótica sobre los orígenes de esta enfermedad. Y sin embargo, las personas que propugnaban esa teoría, los científicos que actuaban de buena fe en las redes sociales de YouTube, fueron censurados por tener esta opinión. Has utilizado, le dice Barry Weiss, la palabra cartel para describir cómo operan estas empresas. Por lo general, las personas escuchan la palabra cartel y piensan en tipos malvados que se mueven los bigotes en habitaciones llenas de humo. Explícanos qué quiere decir con estas palabras. Y termina diciendo David Sachs, o sea, termino yo esta cita de él. Un cartel es un término económico que se refiere a cuando las empresas que se supone que son competitivas entre sí, en cambio actúan de manera concertada. Esto se ve con respecto a la fijación de precios, por ejemplo, de empresas que se supone compiten entre sí. En realidad se unen o se señalan mutuamente cuál es el precio que debería ser y básicamente acuerdan no competir en esa dimensión. Lo que hace un cartel es efectivamente crear un monopolio a pesar de que puede haber múltiples jugadores en el mercado. Lo que sucede en el caso del discurso es que todas estas grandes empresas tecnológicas se unen y actúan de la misma manera. Todos implementan la misma política con respecto a la censura del discurso. Todos expulsan a las mismas personas de sus plataformas. Entonces, aunque se supone que deben competir entre sí, aunque la competencia debería impulsarlos a querer atraer a una audiencia cada vez más grande y no echar a la gente, lo hacen. La persona que admitió que este era el caso fue Jack Dorsey en enero de 2021. Twitter fue el primero en dar la patada a Donald Trump. Y lo que dijo Dorsey fue que Twitter no se dio cuenta de la reacción violenta que causaría el eliminar a un presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Él dijo, pensamos que solo estábamos actuando por nuestra cuenta y hay muchos otros lugares a los que Donald Trump podía ir para obtener su libertad de expresión. Pero entonces, ¿qué pasó? Todos los demás sitios siguieron su ejemplo y se volvió como la acción de un gobierno porque todo el mundo empezó a hacerlo. Dorsey describió bien el proceso por el cual esto sucede, en el que una de las grandes empresas de tecnología toma la iniciativa y luego todas las demás siguen su ejemplo. Es como señalar
y se vuelve como un bloqueo del habla. Y cuando cada empresa básicamente se une al bloqueo, crece la presión sobre todas las demás empresas para que hagan lo mismo. De lo contrario, están sujetos a un boicot o a una multitud furiosa en Twitter. Básicamente están presionados para que lo hagan. La presión sigue creciendo sobre todos los demás para que hagan lo mismo. Lo que es muy molesto sobre el problema es que parece estar descentralizado, pero no es que haya un actor centralizado. Pero en efecto colectivo es que todos lo hacen. Y esa es la verdad, y esa es la razón por la que muchos celebran la compra de Twitter. Ese es el beneficio, para responder al amigo que preguntó que cuál beneficio hay que él lo compre. El beneficio hay de que posiblemente mañana la visión y la filosofía de Elon Musk lleve a que Twitter vuelva a ser lo que antes era. Un espacio donde se podía hablar, donde se podían decir cosas que pudieran ser consideradas molestas, pero que un grupo de retardados mentales y energúmenos no iba a etiquetar de discurso de odio, sino del discurso que ellos odian, para que te censuren la cuenta, para que te quedes sin un espacio donde debatir y sin la posibilidad de poder crear una nueva, porque es que te execran, te sacan definitivamente. Entonces, eso es lo positivo de esto y ojalá que en el futuro eso pueda volver a ser lo que era, un espacio donde se respeta la libertad de expresión. Y la libertad de expresión consiste en tú tener que coexistir con aquel discurso y aquellas opiniones que a ti no te agradan. De eso es que esto trata. Nos vemos en un próximo video.